Muy buenas noches, bienvenidos al auditorio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, una institución en la que estamos celebrando el 10º aniversario este año 2010, 10 años desde su fundación allá por noviembre del año 2000, y en esta ocasión para la puesta en circulación del libro Retrospectiva y Perspectiva del Pensamiento Político Dominicano. Hablamos de Pensamiento, una obra que recoge las reflexiones de quienes fueron protagonistas del Festival de las Ideas, un evento celebrado entre agosto y septiembre del pasado año, con 8 foros en la capital dominicana. Por ellos pasaron personalidades del pensamiento tales como Andrés L. Mateo, Bernardo Vega, Franklin Franco, Manuel Núñez, Raimundo González, José Guerrero, Juan Daniel Balcácer, Adriano Miguel Tejada, Muquien San, Carmen Durán, José Miguel Soto Jiménez, José del Castillo, como pueden apreciar, diferentes personas con diferentes actitudes y posiciones en el mundo de la política, la historia, la cultura, muchos de los cuales nos acompañan en el día de hoy, por lo que nos congratulamos. El Festival de las Ideas, que tuvo sus orígenes en el Departamento de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia de la República, promovido por el licenciado Rafael Núñez, su director, con 2 objetivos. El primero de ellos, propiciar futuras investigaciones y reflexiones acerca del pensamiento político dominicano con la finalidad de producir debates en torno a su origen y desarrollo, por un lado, y el de motivar el conocimiento y el estudio del pensamiento político y social dominicano en las presentes generaciones, por otro. La presentación de esta obra significa que algo o mucho de ello ya se ha logrado, aunque todavía quedará un largo recorrido para implantar todas estas reflexiones en las generaciones a las que se refería el licenciado Rafael Núñez. Para comenzar el acto vamos a ver ahora un pequeño video, un breve video, en el que se recogen algunas de las imágenes sobre los diferentes foros en los que se debatieron estas ideas. Esta lluvia de ideas es refrescante. Que las tiranías en el continente transformen el poder y el antiamericanismo, entre otros temas. En 3 grandes síntesis históricas. Lo que le parezca que huela a conservadurismo. Vamos a ver liberales en la teoría y conservadores en la práctica. Duarte asimiló de la nacionalidad dominicana. El liberalismo como doctrina política. Al pensamiento del siglo XIX. La formación de una confederación antillana. A un catolicismo cultural. Aplaudir su propósito político. La disciplina social que predomina como una especie de amalgama, de cemento. Un respeto absoluto a los derechos humanos y una vida democrática plena. Si la ciudadanía plena es una categoría de ficción, deberíamos preguntarnos seriamente si debemos hablar de posmodernidad. Una inquietud constante distingue la época burguesa de todas las épocas anteriores. ¿Con qué valor y sentido va a funcionar esta nueva civilización? Se cree que la historia es, de hecho, una propiedad de los historiadores. La modernidad es una gran propuesta de civilización. El inicio de una etapa, si se quiere, sumamente antitrujillista. El surgimiento de la historiografía social en el país significó un notable desarrollo intelectual. Esta lluvia de ideas es refrescante. Que las tiranías en el continente transformen el poder y el antiamericanismo, entre otros temas. En 3 grandes síntesis históricas. Lo que le parezca que huela a conservadurismo. Vamos a ver liberales en la teoría y conservadores en la práctica. Duarte asimiló de la nacionalidad dominicana. El liberalismo como doctrina política. Al pensamiento del siglo XIX. La formación de una confederación antillana. A un catolicismo cultural. Aplaudir su propósito político. La disciplina social que predomina como una especie de amalgama, de cemento. Un respeto absoluto a los derechos humanos y una vida democrática plena. Si la ciudadanía plena es una categoría de ficción, deberíamos preguntarnos seriamente si debemos hablar de posmodernidad. Una inquietud constante distingue la época burguesa de todas las épocas anteriores. ¿Con qué valor y sentido va a funcionar esta nueva civilización? Se cree que la historia es, de hecho, una propiedad de los historiadores. La modernidad
es una gran propuesta de civilización. El inicio de una etapa, si se quiere, sumamente antitrujillista. El surgimiento de la historiografía social en el país significó un notable desarrollo intelectual. Bueno, como habrán visto, algunos de los personajes mencionados han aparecido en el vídeo, otros que no he mencionado, pero que están ahí. Y para iniciar formalmente el acto y tener las palabras de introducción, llamamos a este escenario a don Carlos Dore Cabral, director de investigaciones de Funglode y de la revista Global. Señor Presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, funcionarios, amigos y amigas todos, parece que existe la convicción de que en el país la producción intelectual está pasando por una etapa de agotamiento, de un estancamiento preocupante que se evidencia en el cierre de espacios académicos e instituciones relacionadas con la investigación, una mirada retrospectiva desde la segunda mitad de la década de los 60 hasta la primera mitad de los 80, comparado con lo que hoy existe, mueve a preocupación. Esta aventura intelectual dominicana parece que solo se ha tenido en el esfuerzo de la diáspora y su determinación de pensar lo dominicano, el punto de inflexión entre el estancamiento perpetuo y el resurgimiento. Entre ambos y en el territorio, solo la imperturbable disposición de ánimo de varios de las individuales impidió que hoy pueda hablar en términos absolutos. Pero sabemos que la producción intelectual de un país precisa de elevados niveles de articulación con lo social, económico y cultural, que las recrea y promueve, la determina y es determinada, es la conocida dialéctica entre el ser y la conciencia, del sujeto y el pensamiento. Cuando en 2009, a propósito del 146 aniversario de la Restauración, Rafael Núñez, director de Información y Prensa de la Presidencia, y Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, decidieron realizar lo que finalmente se denominó el Festival de las Ideas, imagino que partieron de un diagnóstico similar, pero con la diferencia de que el panorama pesimista le sirvió para lanzar esa iniciativa, lo que visualizó como un grito no lastimero, sino del optimismo, de la voluntad que convoca a dar la pelea para revertir esta situación. Dejando ese vocabulario de gesta, la verdad es que pienso en la trascendencia de la puesta en circulación de este libro. Si encontramos una manera eficiente de difusión, no me cabe duda de que haríamos un aporte significativo a la presente generación que ha perdido el rastro, el hilo conductor que desde el pasado nos envían las claves para la construcción de la sociedad a la que aspiramos. Al fin y al cabo, dejar de mirar el pasado como aquello que no debimos ser y hacer, a cambio de ver el presente como la sempiterna condición del individuo en sociedad, nos conduce a la mismidad, a la inacción y a la derrota espiritual. ¿Por qué valoro la importancia de esta compilación de ponencias que componen el libro que ponemos a circular? Porque me parece un gran acierto la elección que en materia de las ideas políticas precisaremos empezar a debatir y quiénes serían sus expositores, tarea no menos fácil. El resultado fue una serie de conferencias compendiadas en este libro, donde el poder de síntesis deja claramente establecido que sus autores no son improvisados. Esta última afirmación puede parecer innecesaria, pero consideremos el número creciente de expertos que se nos presenta, pero sin la dedicación y el oficio que deberían avalarlo como tal, con intervenciones efímeras y descontinuas con sus objetos de estudio y que fatalmente son hacedores de opinión
y presionan la agenda pública. Habrá que repensar seriamente las consecuencias del retraimiento de nuestros intelectuales, porque en el mundo de la vida, la sociedad dominicana no ha dejado de pensarse a sí misma, sino que lo está haciendo desde la miseria del pensamiento, cuya mirada se queda en la epidermis. Por eso, este libro lo considero mucho más que la suma de sus partes. Es un viaje de ida y vuelta al pasado con una mirada crítica, reflexiva, cuyo compendio en divisiones capitulares revela que no estamos frente a intelectuales proféticos cargados con la verdad autoproclamada, la revelación y el recetario debajo del brazo. Todo lo contrario, investigadores que intentan descifrar enigmas, claves, puntos ciegos en la historia de las ideas políticas con un propósito más modesto, contribuir a conocernos y comprendernos como nación. Pero presentar un libro tan variado como este no deja de ser una empresa exenta de dificultades. El número de temas tratados, la diversidad de aristas y de enfoques hace inviable la pretensión de un juicio crítico a cada ponencia. De modo que, situándome en lo que creo debe ser el interés primario del público presente, comprar el libro, me decidí por describir sucintamente los capítulos. El primero titulado Retrospectiva y perspectiva del pensamiento político dominicano, inicia con el ensayo La validación intelectual de la dictadura trujillista. Andrés L. Mateo nos plantea lo que a su juicio son los elementos que singularizan la dictadura y en consecuencia la distingue de sus homólogos en el continente. Entiende que el trujillismo no fue una ideología en el sentido estricto, pero se legitima a partir de un conjunto de mitos construidos como respuesta a la decepción del pasado. Destaca el mito fundacional a partir de la reconstrucción de la ciudad de Santo Domingo luego del paso del ciclón San Zenón. El mito de confirmación que tuvo como punto de referencia la matanza de haitianos en 1937. El mito de la paz, con iniciativas en el sistema de instrucción y finalmente el mito de la independencia económica a partir del pago de la deuda pública. De igual modo, asume que el trujillismo se apoyó en una combinación inédita del arielismo con el ostosianismo para cimentar su esencia discursiva, el nacionalismo. La segunda entrega del capítulo, a cargo de Bernardo Vega, con el ensayo La justificación intelectual de la dictadura. Si el autor que le precedió dejó sentados los temas clásicos que suelen considerarse como los componentes de la ideología trujillista, Bernardo tiene la virtud de ponerle fecha y nombre de los responsables. De ese modo, demuestra el carácter coyuntural, discontinuo y hasta contradictorio con que la dictadura aborde el tema, como el antihaitianismo, el catolicismo, el nazifascismo, etc. El empeño por ponerle carne a la teoría descubre razones, protagonistas, papeles juzgados por los principales intelectuales al servicio del régimen, no como un corpus homogéneo indiferenciado, sino ubicado en su tiempo, las coyunturas políticas y las ideas con que las enfrentó. Finalmente, lo que considera un aporte de incalculable valor, desconstruye las bases de sustentación del antihaitianismo trujillista, demostrando que en sus ejes principales resultaron predicciones fallidas. El tercer ensayo, Las raíces ideológicas de la dictadura de Trujillo y su proceso de resurrección, a cargo de Franklin Franco, se asume que ciertamente el trujillismo elaboró un sistema armónico
que le sirvió de orientación y guía ideológica, pero que sus raíces se encuentran mucho antes de la dictadura. Lo que se hizo fue resumir las ideas tradicionales de la oligarquía dominicana. Por tal razón, se explica que la oposición de la oligarquía a Trujillo fue de corto tiempo, no así su integración. Aunque asume que el aparato ideológico trujillista no permanecía estático y temas centrales del mismo se readecuaban y o reconfiguraban en determinadas coyunturas, pero en el caso del culto a la personalidad y el providencialismo fueron ideas que permanecieron como una constante del régimen. Dos elementos considera como puntos de partida del resurgimiento de los ideólogos trujillistas: la consigna de culpabilidad de todos frente a la tiranía en tiempo del Consejo de Estado y teniendo como protagonista principal a la cúpula de la Iglesia Católica, y la consigna de borrón y cuenta nueva con la emergencia de Bosch al poder en 1961, que entre una de sus consecuencias más notables fue el retorno de Balaguer al poder en 1966. El capítulo primero termina con Richard Curtis, de la Universidad de Michigan, con su ponencia Fundamentos del Despotismo, los campesinos y los intelectuales en el régimen de Trujillo. Nos sitúa en una perspectiva distinta respecto a la explicación del apoyo del campesinado al régimen. El autor devela que la propaganda no puede ser tratada como causa principal y sí políticas agrarias concretas, concebida por intelectuales y funcionarios de la talla de Rafael César Tolentino y Rafael Espaillat, Rafael Vidal y Rafael Carretero. En síntesis, sostiene que en esos intelectuales predomina una idea del progreso que establece las rutas hacia la modernidad, estimulando la expansión de una economía campesina mercantil en contraposición al monopolio de la propiedad territorial de los ingenios azucareros. Segundo capítulo, el pensamiento conservador en el siglo XIX. Manuel Núñez enjuicia la figura de Manuel de Jesús Galván, enfrentándose a los que con una visión maniqueísta acusan al personaje como conservador y por tanto lo descalificado. Núñez recuerda que una herramienta primordial para el estudio de la historia es la documentación, y que en su caso, el adentrarse en esas fuentes, la figura de Galván escapa del estereotipo en el que lo han enmarcado. Para tal fin, recuerda a Galván, se le ha tildado de conservador básicamente por su apoyo a la anexión a España, sentimiento que existía desde antes de la independencia. Entonces pasa a valorar lo que denomina la vertiente liberal de esa personalidad, recordando su vinculación al Partido Azul, sirviendo como canciller a Luperón y Espaillat, su vinculación en Puerto Rico a grupos independentistas, sus relaciones con Hosto, con quien compartió la cátedra de Derecho Internacional, así como sus misiones diplomáticas en la que convirtió en un defensor inteligente de los intereses de la nación. El segundo ensayo fue de Raimundo González, titulado Notas sobre el pensamiento conservador dominicano, siglo XIX y XX. Parte de la hipótesis de que en el siglo XIX hay una débil estructuración del pensamiento conservador. Vale decir, como un conjunto ideológico que da cuenta de una visión del país y del poder, porque los conservadores, cuando la coyuntura así lo indicaba, también tomaban prestado del pensamiento liberal formas y motivo. Califica el anexionismo como el conservadurismo del siglo XIX, aunque subraya variantes y combinaciones. Este periodo lo formula como el primer proyecto conservador en el país. La segunda síntesis o reformulación del proyecto mismo lo ubica a finales del siglo XIX, donde nos encontramos con la tensión de una burguesía emergente, con la necesidad de imponer
su lógica en el ordenamiento y funcionamiento del Estado y las personalidades que deberían servir de ideólogos, voceros de ese proyecto, que sin embargo no mantenían distancia del ejercicio del poder. Pero otro problema relacionado con la transformación capitalista planteó la intervención de la intelectualidad, el juicio al atraso, conectado con la necesidad de la paz, evidentemente a la condena del campesinado como obstáculo para el progreso y a la necesidad de acabar con los montoneras. La tercera formulación del proyecto conservador lo ubica en el régimen de Trujillo, donde se reconfigura y estructura como un discurso ideológico consistente. Peñavalle y Balaguer son sus máximos exponentes. Concluye que desde hace 2 décadas hay una nueva síntesis liberal conservadora, teniendo en sus principales partidos políticos a sus impulsores. El capítulo termina con el ensayo El pensamiento conservador dominicano, de la autoría de los José Guerrero. Un enjundioso y largo camino rico en detalles que no escapan los términos separación, restauración y Quisqueya. Afirma que el pensamiento dominicano conservador o liberal se conforma bajo la influencia del romanticismo, movimiento político y estético que nacionaliza el arte y la cultura en los siglos XVIII y XIX, defendiendo lo autónomo sobre lo foráneo. En el país, el romanticismo partió al indigenismo, el movimiento intelectual y literario más auténtico y creativo. Entrando en consideraciones más generales, entiende que las ideas conservadoras de Bobadilla, Del Monte y Tejada, Guridi y Galván fueron pioneros que construyeron un discurso sobre la dominicanidad, pero sesgado por intereses políticos y coyunturales, y sobre la negación de Haití en la esfera de lo político, económico y cultural. Coincide con la idea argumental de que el conservadurismo no está radicalmente exento de asumir posturas liberales que, a pesar del antihaitianismo e hispanismo, tienen una visión más positiva de la cultura popular que los liberales. El capítulo 3 trata el pensamiento liberal clásico. Juan Daniel Valcárcer, Adriano Miguel Tejada y Héctor Luis Martínez presentan sus ponencias sobre Juan Pablo Duarte, Francisco Espaillá y Francisco Gregorio Villini, respectivamente. Los 3 autores coinciden en caracterizar a Duarte como el máximo y más puro exponente del pensamiento liberal dominicano. Analíticamente se pasean el mundo y las experiencias vividas por el patricio que explican la fuente de su pensamiento. En ese sentido, se vuelcan al origen del liberalismo como doctrina política, la naturaleza revolucionaria y modernizadora que representa el nacionalismo, así como la influencia de las constituciones de Cádiz y las experiencias revolucionarias en Europa y Estados Unidos. Adriano Miguel Tejada incluye el romanticismo como doctrina que influye en Duarte, lo que le permite acercarse a un perfil psicológico, mientras que Héctor Martínez enfatiza que lo prudente y que la prudencia y el fino tacto, la causa de la patria como prioridad, el forjador de la base jurídica del Estado, el nacionalismo radical sin yauinismo y ser el más convencido de los liberales dominicanos son legados de Duarte al país. El positivismo, Hosto y discípulos es el título del 4º capítulo. Básicamente los autores Muquien San, Antonio Lluvere y José del Castillo se concentran en la figura de Eugenio María de Hosto, aunque Muquien establece niveles de comparación con Espaillá, y Carmen Durán aborda a Salomé Ureña y una de sus discípulas, Leonor Fals.
Sand y Lluvere ubican y caracterizan el positivismo, pero la primera los relaciona en el país con el liberalismo, del que dice que ya estaba consolidada cuando el positivismo inició. Destaca la autora que contemporáneos liberales y positivistas, Hosto y Espaillá, a los que considera los pioneros de esta corriente de pensamiento, no siempre coincidían, como fue el caso de la creación de una república antillana generada por el maestro puertorriqueño. Los autores analizan el papel jugado por Hosto como reformador del sistema educativo dominicano, implantando una pedagogía científica que en el caso del individuo le permitía su pleno desarrollo en lo moral, intelectual y físico. Lluveres destaca como logros alegados trascendentes de Hosto, además de la educación, el laicismo religioso y en el orden social la síntesis entre el deber y la razón. Tanto Sand como Lluveres concluyen reflexionando sobre los límites de ese pensamiento ilustrado. Del Castillo analiza la sociedad que Hosto encontró, las etapas del maestro en el país, así como sus contribuciones en temas cardinales como el constitucionalismo, el presidencialismo, democracia y soberanía. Carmen Durán recorre los finales del siglo XIX y principios del XX para destacar el papel de la educación formal como la conexión histórica entre un grupo de mujeres pertenecientes a la burguesía y pequeña burguesía urbana que desempeñaron una titánica labor educativa y cultural en una sociedad atrasada que intentaba dar el paso hacia la modernidad. En ese marco se constituyeron en sujetos sociales comprometidos con la idea del orden y el progreso. En esa tónica analiza el impacto de Salomé Ureña y Lionel Fels. El capítulo 5 se titula Las raíces ideológicas sobre la condición dominicana en los pensadores criollos. En una panorámica sobre pensamiento y obra de Antonio Sánchez Valverde, Andrés López Medrano, José Núñez de Cáceres, Bernardo Correa y Cidrón y Ciriaco Ramírez. Al enjuiciar los 4 pensadores citados, Ciriaco Landolfi se hunde en la vida y pensamiento de los mismos radiografiando el contraste, no fácilmente entendible entre lo que fueron sus ideas políticas y sus actuaciones públicas. De López Medrano nos dice que fue un virtuoso de la inteligencia progresista, pero que desafortunadamente creyó en las argucias de la política, dejándose llevar por los vaivenes de la época. Su ideal de progreso lo condujo a celebrar la ocupación haitiana del 22, inducido por el espejismo de la liberación de los esclavos y la promesa de Boyer de reabrir la universidad. De igual modo, abrazando la Constitución de Cádiz, instrumento que reafirmó el privilegio clasista y olvidó millones de esclavos americanos, Medrano también aspiró a una monarquía constitucional en la época oscurantista. De Correa y Cidrón alude a su inteligencia cultivada y su afrancesamiento, su adicción al gobernador Lois Ferrán, ejecutor real del Tratado de Basilea. Acentúa de Sánchez Valverde que ser mulato le cerró la puerta en una sociedad que lo excluía y negaba, y determinó que ese tema le perseguiría obsesivamente hasta el resto de sus días. Su mayor pecado lo constituyó el valorar la esclavitud como motor del progreso. Volver a Núñez de Cáceres, el más conocido de todos, deteniéndose en los ditarambos de su vida pública, adentrándose en facetas de cuya capacidad aún no da cuenta la historiografía dominicana. De la independencia efímera, Landolfi confiesa que no ha podido identificar plenamente con esta, en la razón de que no se sabe si finalmente pudo ser un acuerdo sensato entre el gobernante y el emancipador. También entiende inconcebible ninguna liberación nacional
con la esclavitud institucionalizada, como fue el caso. Sin embargo, el contextualizar el entorno nacional e internacional concluye como innecesario restarle mérito. La vida llena de contradicciones de estos personajes queda igualmente reiterada por Miguel Soto Jiménez, no sin antes hacer una exposición rica en detalles para develar facetas e interioridades de personajes tan poco conocidos en el país. El sexto capítulo es el análisis social de la historia. Ángel Moreta y Roberto Casá ahondan en las figuras de Juan Isidro Jiménez Grullón y Juan Bosch, así como las corrientes historiográficas que influyeron tras la muerte de Trujillo. Moreta se adentró en la bibliografía de ambos personajes, en la que incluye la participación política en momentos estelares de la vida dominicana. Pero cuando se adentra en el tema de la nueva historiografía, eleva la sociología política dominicana, la obra cumbre y de madurez de Jiménez Grullón, como la consolidación definitiva del incipiente movimiento de revisión histórica vivido en el país, contestatario al legado dejado por la historiografía tradicional. De la obra resalta logros como su explicación del fenómeno de la enajenación de las masas por el caudillo, liquidación de las tesis hispanistas, el inficionamiento del movimiento restaurador por el caudillo Baecita, la característica de la formación social dominicana, su estructura de clase y contradicciones sociales. Roberto Casá califica la historiografía social como un hecho tardío y a contracorriente la tradición histórica, lo que implica su innovación intelectual. Al enjuiciar la obra de Jiménez Grullón, destaca que sus novedades principales fueron el análisis de las clases sociales y la penetración imperialista. Partía de la teoría marxista, pero desde sus rudimentos básicos, y superpuso explicaciones psicológicas sobre las clasistas, porque el nudo argumental enfatiza los comportamientos mentales de los sujetos. Sin embargo, entiende que su visión del trujillismo aún no ha sido superada. El otro fundador de la historiografía social dominicana, para Casá, lo es Juan Bosch. Destaca su estilo nuevo, intentando identificar lo original de la sociedad dominicana, de ahí su concepto de arritmia histórica para dar cuenta de constantes sociologías generales. En Composición Social Dominicana, por primera vez se encuentra una explicación global respecto a los grupos sociales y sus actuaciones en la historia, afirmando una alternativa contrapuesta a la elaborada por Jiménez Grullón 30 años antes en República Dominicana, su pasado y presente. Al valorar aportes colaterales en la historiografía social, establece que el estudio de Luis Gómez, Relaciones de Producción en República Dominicana, fue el primero de la historia económica conforme a la categoría del marxismo, marcando un hito en la historiografía nacional. Capítulos 7 y 8, o las orientaciones recientes de la reflexión intelectual y modernidad y posmodernidad en el pensamiento dominicano contemporáneo. Alina Bello Dotel nos conduce por los orígenes de la modernidad y sus aspiraciones, como concesión de pretensión universal que se conecta con el problema de la identidad, sus límites y la posmodernidad como su contrapartida. Todo ello para conducirnos a lo que entienden son nuestras posibilidades de construir una narrativa dominicana frente a la posmodernidad. Concluye afirmando que la dominicanidad como elemento de identidad precisa trascender hacia una narración colectiva con unidad de propósito y axiológica que supere las limitaciones del pasado. David Álvarez, en su retrospectiva del pensamiento político dominicano, toma el toro por los cuernos desde los primeros párrafos. Cito: la esencia de la identidad de los dominicanos es ante todo un asunto ético y político, y solo en un segundo momento una cuestión histórica, folclórica o social.
La pregunta sobre quiénes somos no puede ser formulada a una élite política, económica e intelectual, tiene que ser contestada por la totalidad de los que pertenecemos a dicha identidad. Con este desafío nos conduce hasta su propuesta de la tarea con la que debemos enfrentar las grandes apuestas del siglo XXI. Son las siguientes: modelo educativo de alta calidad y universal, reconocimiento pleno de los derechos de todos los habitantes, democratización de la vida pública, construcción de un modelo económico de interés social en todos sus objetivos y compromiso con el modelo de desarrollo económico y social. Marcos Villamán, en la cuestión de la modernidad en el pensamiento social dominicano, produce un ensayo que se convertirá en referencia obligada para los interesados en el tema. Plantea, con las promesas civilizatorias de la modernidad y a la posmodernidad como la auténtica como la autocrítica de la modernidad occidental. Analiza las mediaciones de la primera siendo la razón la más importante. También expone e interroga las principales promesas y hace un balance de las 4 posiciones que en el marco de personalidades del mundo intelectual y escuela de pensamientos representan Habermas, Lyotard, Ivitano, Labastida y el par de Quijano y Hinkelmann. Concluye afirmando que en el pensamiento social dominicano contemporáneo, a pesar de la diversidad de temas, no siempre encontramos de manera explícita al par categorial modernidad-posmodernidad, pero aunque no omnipotentes, entiende que su uso o los equivalentes analíticos permiten captar la dinámica nacional sin negar su especificidad. Rafael Morla, en la presencia de lo moderno y posmoderno en algunos pensadores dominicanos contemporáneos, nos introduce sabiamente en la problemática hasta conducirnos al espacio de reflexión y producción intelectual que toma como referencia a la UAS, específicamente su escuela de filosofía. A través de ella, los filósofos por demás, Miguel Pimentel, Lusitania Martínez, Alejandro Arguello, Julio Minaya, Andrés Marejo y Edison Minaya son biografiados en su quehacer intelectual con relación a esos 2 grandes temas. El último ensayo del libro que presentamos le corresponde a Odalís Pérez. Su ponencia, el nacimiento de los signos epocales, la historia como texto y escritura, la estructura considerando la lectura de texto, coyunturas, voces críticas e ideológicas para analizar lo que denomina signos y discursos epocales del siglo XIX. Entiende que si tanto el pensamiento liberal como el conservador del siglo XIX y comienzo del XX fijaron sus puntos clave en la esperanza de la independencia, esa misma condición creó su contrapartida, deviniendo en movimiento fragmentario de la historia dominicana, que además perdió sus referencias éticas, políticas y económicas. Asume que las indefiniciones epistémicas y deontológicas del pensamiento moderno y tardomoderno conduce a una posidentidad y a la fragmentación del espacio crítico. Finalmente, reitero mi convicción de que este libro que hoy ponemos a circular es el más importante compendio de autores dominicanos pensando al país. Espero que su difusión sea amplia y nos obligue a ediciones posteriores para bien del país, especialmente la juventud. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Carlos Dore, director de investigaciones de Funglode y de la revista Global, por este extenso comentario del libro, para que ustedes tomen debido dato del contenido. Y el propio Carlos Dore se refería a Rafael Núñez y a Roberto Casá como artífices de la iniciativa del Festival de las Ideas, cuyo contenido ya está contenido en la obra que presentamos esta noche, y precisamente es Rafael Núñez, director de Información, Prensa y Publicidad
de la Presidencia, al que se va a dirigir a ustedes en este momento. Muy buenas noches, excelentísimo señor Presidente de la República, Presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, doctor Leonel Fernández, Ministro de Relaciones Exteriores, ingeniero Carlos Morales Troncoso, licenciado Carlos Dore, director de Ciencias Sociales de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Rafael Pérez Modesto, secretario de Estado sin cartera, funcionarios del Archivo General de la Nación, Monseñor Agripino Núñez Collado, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Justo Pedro Castellanos, rector de la Universidad Acción Pro Educación y Cultura UNAPEC, señores panelistas, historiadores, representantes de las universidades aquí presentes, amigos periodistas, señoras y señores. Todos recordamos cuando Mikhail Gorbachev, el entonces presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, anunciaba al mundo, al final de la década de los 80, el inicio del proceso de transformaciones y cambios en ese país socialista que el líder comunista bautizó con el nombre de perestroika. Nadie se imaginaba que con esa palabra, perestroika, se iniciaría en la URSS un proceso de reformas económicas liberalizadoras, se iniciaría y abrirían las puertas de la casa del socialismo de Vladimir Lenin al capitalismo, tal como lo conocemos desde su nacimiento. Pero nadie pensó en ese momento que también empezaría el final del debate ideológico en la política para dejar pasar el pragmatismo desenfrenado, carente de ideas, es decir, la acción por la acción misma. Hemos pasado del debate de las ideas a la oferta clientelista, llevándose de paso el razonamiento y la militancia partidaria basada en el pensamiento lógico y el análisis crítico. No estamos evocando aquí en este ilustre escenario viejas añoranzas ideológicas del pasado, porque un hombre que cree en la dialéctica tiene que saber que las ideas, igual que la materia, cambian con el tiempo. Un ser humano no avanza si es huérfano de ideas, pues éstas representan la savia con la que se alimenta la creatividad. Un hombre o mujer sin ideas sucumbe ante el pragmatismo y ante toda la gama de pensamientos superficiales que inundan la vida cotidiana de estos tiempos. Hoy día, señoras y señores, se imponen los espacios mediáticos electrónicos el insolente, el chantajista y el verdulero de la palabra, que trata inútilmente de orientar a nuestros conciudadanos. Me causó asombro el comentario negativo que viniera de ciertos círculos intelectuales a la idea que emitiera nuestro señor Presidente de la República, doctor Leonel Fernández, de que en el ámbito político se observaba una carencia de conceptualización que hacía difícil el debate de ideas en el calor de una campaña electoral. El hecho de que el ejercicio político de estos tiempos se encuentre matizado por la práctica política pura y simple debe llenarnos de preocupación, pues la falta de pensamiento nos ha llevado al absurdo laborantismo político, donde el más osado y el más camaleón es el que triunfa. Los devaneos intelectuales del pasado, tratando de justificar la dictadura de Trujillo y sus horrendos crímenes, no se corresponden con los anhelos de nuestros padres fundadores. La ausencia de debates de ideas es una razón válida para que desde la Presidencia de la República, a través de la Dirección de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia, se auspiciara el Festival de las Ideas, un hermoso evento surgido de la mente creativa y la preocupación de motivar a las actuales generaciones a que revisemos retrospectivamente el pensamiento político dominicano. Esto así porque los pueblos que no conocen su historia, se ha dicho, están condenados a repetirla. En la apertura de aquel evento
abordamos el problema actual de las sociedades. El mundo de hoy se debate en una profunda crisis en todos los niveles, que le han dado en llamar crisis de civilización. En estos tiempos de turbulencia global, las ideas creativas también pasan por un momento de reflujo, como decía Carlos Dore, lo que hace que la luz al final del túnel apenas se perciba. El mundo parece navegar por mares profundos sin que se alcance a observar paradigmas ideológicos mínimamente aceptados. En el plano local, hemos planteado la necesidad de redescubrir el pensamiento político dominicano, de debatirlo y llevarlo a las aulas de nuestros bachilleres y estudiantes universitarios, pues como pueblo que ha construido su destino a sangre y fuego, en medio de múltiples dificultades, podemos encaminar a nuestra juventud por el mejor sendero. Y no es difícil para nosotros, pues en todo el discurrir de nuestra historia, desde la ruptura colonial hasta nuestros tiempos, la República Dominicana ha contado con hombres y mujeres que representan excelsos ideales, figuras que en su momento creyeron en un proyecto de república, a pesar de las condiciones adversas de la ocupación extranjera haitiana. El pensamiento precedente a la fundación de la República dejó sus huellas en las personas de los ilustres, como se ha mencionado aquí, Antonio Sánchez Valverde, Bernardo Correa y Cidrón, Andrés López de Medrano y José Núñez de Cáceres, por solo citar algunos. Estos personajes fueron pensadores que echaron las raíces ideológicas de nuestra dominicanidad. Una dominicanidad que luego sellaron Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella, Gregorio Luperón, Gaspar Polanco y otros próceres de la República, combatiendo en la trinchera del honor, armados con ideales patrióticos de los cuales nos regocijamos en cada fecha histórica. El Festival de las Ideas fue un evento que perdurará en la mente de todos los que participamos en su organización y desarrollo, pues de lo que se trata es de encaminar esfuerzos para rescatar el pensamiento político dominicano desde nuestros orígenes hasta nuestros días. Se trató de un evento múltiple donde se combinó el pensamiento político con el visual y las artes plásticas. Por primera vez hemos recogido en una sola publicación las reflexiones que hicieron por los historiadores y pensadores contemporáneos sobre el pensamiento político dominicano desde la ruptura colonial hasta nuestros días. Y ciertamente, como han señalado algunos de ustedes, los que fueron expositores, fue una experiencia de participación libre y enriquecedora. En aquel momento en el que celebrábamos la restauración de la República, organizamos paneles en 8 universidades y uno en esta institución que nos acoge esta noche, con el fin de debatir temas como la validación intelectual de la dictadura de Trujillo, el pensamiento conservador en el siglo XIX, el pensamiento liberal clásico dominicano, el positivismo, Hostos y los discípulos, las raíces ideológicas sobre la condición dominicana en los pensadores criollos, las orientaciones recientes de la reflexión intelectual, modernidad y posmodernidad en el pensamiento dominicano contemporáneo y análisis social de la historia, corrientes historiográficas, marxismo, funcionalismo, historicismo y otras corrientes que influyeron post-Trujillo. En esos eventos tuvimos la honrosa oportunidad de escuchar a todos ustedes, nuestros panelistas, hablando, conceptualizando sobre el pensamiento político dominicano. Y de eso se trata, de que esas conceptualizaciones puedan ser escuchadas o leídas por nuestros jóvenes, y más que eso, se puedan convertir en buenas prácticas políticas, que los mejores pensamientos de nuestros grandes hombres se conviertan en alimento para que la juventud de hoy no pueda ser confundida al plantearse que el ideal puede ser sustituido por el clientelismo y el oportunismo. Gracias a todos los historiadores, intelectuales, universidades, instituciones, al Archivo General de la Nación, a los pintores y artistas por su dedicación, por su comprensión, por estar aquí y por sus aportes en el Festival de las Ideas.
una rica experiencia donde imperó la creatividad, la participación y el pluralismo. Quiero testimoniar mi agradecimiento al equipo de prensa de la presidencia que, como siempre, se entrega por hacer las tareas que nos proponemos, y no fue excepción el Festival de las Ideas. Una idea posible la hicimos, así como a Eras Diseño Gráfico por cumplir con las exigencias de calidad del libro que presentamos en el día de hoy. A todos ustedes, gracias por creer en la esperanza de que todos juntos podemos construir un proyecto de nación. Recordar esta noche y para siempre que la idea no perece. Quienes mueren son los hombres faltos de ideas. Muchas gracias.